Hola, buenas noches a todas, a todes y a todos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este encuentro, a este programa especial por los 10 años de la Ley de Identidad de Género. Una ley que nació en democracia, una ley militada desde el activismo, desde la lucha histórica por los movimientos trans, LGTBIQ+. Podemos hablar de un montón de personas que en el camino han puesto la pasión, la fortaleza y también la resiliencia, ¿no? Porque esta ley precisamente tiene una sustancia muy especial, porque precisamente fue la respuesta de algo que se necesitaba, una reparación. Precisamente esta ley, trabajada, muy pensada por supuesto también, tuvo su fruto y que fue la sanción en el año 2012. Por eso nos encontramos aquí en este momento para hacer un repaso, una reivindicación, una celebración también, claro que sí, y por supuesto la invitación a mirar hacia el futuro y los desafíos que vienen por delante. La Ley de Identidad de Género 26.743, vamos ahora a repasarla, pero antes comenzamos de esta manera. Y estoy contenta realmente y espero que las otras transexuales también puedan tener su identidad que les corresponde, porque son otras mujeres que sufren tanto o más que yo. Creo que es la prueba viviente de que alguien que nace con una genitalidad se puede construir o autoconstruir en otra identidad, ¿no? Mientras no vayamos entendiendo de que somos sujetos diferentes pero iguales, no podemos pensarnos como sujetos transformadores de la realidad. Cuando hay un Estado que no reconoce en la pluralidad y en la diversidad el enriquecimiento de su sociedad, el enriquecimiento de su país, y lo niega a través de leyes restrictivas, también me afecta a mí. Es hora que los prejuicios caigan definitivamente y que para ir a una Argentina igualitaria tenemos que estar en una Argentina donde los derechos se otorguen, se reconozcan y se permita su libre ejercicio. Vamos a dar un avance fundamental en la dignidad de las personas, en el respeto humano, en la autonomía de la libertad y en el respeto a la dignidad y en la lucha contra la discriminación. Sé lo que comentan a los cuatro vientos. Afirmativos 167 votos, negativos 17. La votación resulta afirmativa. Resultan 55 votos afirmativos, una abstención. Bueno, obteniendo la media sanción de esta Cámara, se convierte en ley. Por primera vez las travestis, transexuales, transgéneras, somos invitadas a la mesa democrática, ¿no? O sea, el Estado reconoce en nuestros propios términos quiénes somos, digamos, ¿no? Esto va aportando al debate social, ¿no? El debate social hace el cambio cultural. De lo que no se habla no existe. Hoy es un día de inmensa reparación. Hoy hay que gritar por la igualdad, que es tan importante como la libertad. Quiero agradecerles a todas las organizaciones que han luchado, que siguen luchando y que van a seguir luchando por seguir ampliando derechos. Ampliar y reconocer derechos es parte de nuestra identidad y va a visualizar o visibilizar finalmente un conjunto de diversidades que nos hacen una sociedad orgullosamente diversa y orgullosamente plural. Tenemos la necesidad de abrir la cabeza para darnos cuenta que hay otras identidades, aparte de la identidad de hombre o la identidad de mujer, y que deben ser respetadas. Y vamos a seguir reclamando los derechos porque los derechos no se negocian, los derechos se ganan, se pelean.
los derechos se ganan, y sí se ganaron, por supuesto, ¿no? Cuando hablamos de la ley de identidad de género, que ya cumple una década, pareciese que fue ayer, pero no. No fue ayer. Y además, ese ayer, si hablamos del ayer, tiene toda una carga histórica de entrega, por supuesto, de lucha de muchos y muchas que están en este momento, aunque algunas no estén, están. Porque ya hemos nombrado algunas y hemos visto compañeras en la presentación, por supuesto, con mucha emoción. Hablando de emoción, me emocionan las invitadas que están con nosotras, nosotros y nosotres en este momento. Les agradezco mucho y les agradecemos. Voy a presentarlas una por una. Con Diana Conti, comisionada en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Hola, Muchas Diana. gracias, Diana. Vilma Ibarra, por supuesto, abogada, secretaria legal y técnica de la Presidencia. También un gusto que estés, Vilma. Un gusto, gracias. Y estamos con Marita Perceval, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Qué lindo verte. Marita, Hola. muchas gracias. A vos. Esto es un encuentro, es un compartir, por supuesto, pero también es un repaso por la historia, ¿no? Ustedes tienen muchísimo que ver, son parte del corazón, ¿no? de todo lo que pudimos lograr cuando hablamos de este logro, de esta ley. ¿Cuál era el marco político-social en el que se trató la ley? Empezamos por Diana. Sí, me cuesta recordar hace 10 años dónde estábamos parados, sobre todo porque en mi caso, que bueno, al ser una de las mayores de las que estamos acá, también tengo un trecho de historia mayor. Recuerdo la gran lucha a partir de la dictadura, los edictos policiales que hacía que las fuerzas de seguridad realmente lastimaran, mataran. Yo trabajaba en ese momento en la justicia, en un juzgado correccional que tenía competencia y con una jueza, Cristina Camiña, muy hábil para empezar a declarar la inconstitucionalidad de esos edictos, pero veía, incito, porque rápidamente yo rescataba a las personas privadas de libertad por las comisarías y las traía al juzgado, y vos ahí veías el dolor de tener una identidad de género, una autopercepción que era castigada por la sociedad toda y por sus representantes, aunque fueran dictatoriales en ese momento. Así que la lucha de comunidades organizadas, la comunidad homosexual argentina, que después dio hijas, hijos e hijes en miles de otras organizaciones, fueron llevando adelante un movimiento por la conquista de estos derechos que por suerte hace 10 años pudimos, con una presidenta de comisión como Vilma Ibarra, que es muy estudiosa, muy minuciosa y muy de juntar distintas visiones, una ley que se hizo realidad, pero porque había ese consenso social, esa acumulación política para que esa ley fuera realidad. Así que el contexto era uno que permitió que esta ley alumbrara. Claro que sí, Diana. Y hablando de Vilma, precisamente en este encuentro, hay muchos componentes que hay que tener en cuenta precisamente para trabajar sobre un proyecto, ¿no, Vilma? En ese aspecto, y retomando también la pregunta, ese contexto, ese marco político y social, sin duda que hacía como un efecto traccionante, puede ser por un lado, pero por otra parte, precisamente el espíritu de una ley tiene que, o aparece precisamente para resolver o reparar algo que debía ser reparado, ¿no? Sí, yo creo, retomo lo que decía Diana recién, veníamos de la lucha por el matrimonio igualitario y había sido además un compromiso nuestro en el Congreso que salía el matrimonio igualitario y al año siguiente íbamos a dar el debate por la ley de identidad de género. Nosotros empezamos a trabajar la ley de identidad de género en el 2011, que fue el último año que yo estuve en la Cámara. Y en el 2012 se sancionó en el Senado. ¿Qué se recogió ahí? Se recogió mucho tiempo de lucha y mucho trabajo de las organizaciones sociales y muy empoderadas en este debate todas las personas del colectivo travesti trans, y eso fue muy importante porque había distintos proyectos, había distintas posiciones. Y en las comisiones, que se trabajó en la comisión que yo presidía, como decía Diana, y con otras comisiones, se convocó a las personas travesti trans a ser parte del texto de
que tenía que salir finalmente para llevarse al recinto para la ley. Yo creo que estas son las cosas más importantes. Digo, nadie va a otorgar derechos, vamos a reconocer derechos que fueron negados, que fueron lastimados. Sí. Era una reparación y era también una conquista. Y yo creo que estas cosas se inscriben en un camino que veníamos desarrollando y que seguimos desarrollando, ¿no? El cupo travesti trans fue este año, el año pasado fue ley. Hemos tenido montones de conquistas que van demostrando que las personas elegimos vivir en sociedades más igualitarias, más justas, sin discriminación, y nos parece muy hermosa la diversidad. Y el respeto por las elecciones, por los derechos, por tener el plan de vida, por no ser humillados por el Estado, para que el Estado tenga leyes que reconozca a las personas como son y les respete los deseos y los planes de vida que tienen. Entonces, todo esto se inscribe ahí y estamos muy orgullosas, creo, todas de esta lucha que, bueno, sin las organizaciones sociales no hubiésemos ido a ningún lado. Fue la conquista de ustedes. La articulación, ¿no? Vilma, Diana, Marita, esta articulación también con la política, la manera en la cual se logran también los cambios y las herramientas jurídicas, por supuesto que sí. Y en este camino de inscribir, Marita, hay tanto que se puede hablar, ¿no? Por supuesto que sí, pero me gustaría escucharte y decirnos qué te parece este nacimiento de esa ley con tanta lucha, ¿no? En ese contexto, además. Creo que nos encontramos en el Senado en un momento en que el enojo ciudadano decía que se vayan todos, y estaba bien, porque no decía que se vayan todas ni todes. Entonces ahí llegamos con lo que se conoció como las leyes 26.000, aquellas que ampliaban derechos, que reconocían derechos, que disputaban poder, desde la ley de protección a mujeres víctimas de violencia, la de protección integral de niños, niñas, adolescentes, y las miro pues las trabajamos juntas. Y llegó esta en que creo que fuimos más feministas que nunca, haciéndonos cargo de la rebeldía de ustedes, porque si el feminismo se acuñó en la convicción que lo personal es político, en realidad la biología no podía ser el destino ni tuyo, ni de ellas, sino la libertad. Y habíamos trabajado como feministas por la igualdad de condiciones, la igualdad de trato, y nos quedaba todavía ese momento de que lo personal fuera político en la libertad. Y creo que esta ley, pionera en el mundo, dice claramente: somos quienes queremos ser, somos quienes sentimos ser. Entonces me parece que es una ley que hay que celebrarla en clave de libertad, no la libertad mezquina del privilegio, no. La libertad rebelde, transformadora de los derechos. Ay, Marita, Vilma y Diana, qué hermoso es escucharte, Marita, y no, me emociono, perdón. Creo que esto habla también de lo que es el espíritu de la ley, ¿no? Porque precisamente no solamente se habla de igualdad, ¿no? Se habla precisamente de la protección jurídica y del Estado, algo que faltaba, y ustedes son las grandes actrices que formaron parte de ese cimiento tan fuerte que luego se transforma en letra, en proyecto y en protección. Las invito a ver unos testimonios y a escuchar. Lo que contribuyó, digamos, a la sanción del texto de la ley, yo creo que fue, por un lado, la interpelación de las teorías de los movimientos feministas de aquel entonces, más críticos, y después hay hechos políticos y jurídicos que para mí son claves, como por ejemplo, por primera vez en el 2006, el máximo órgano de justicia del país reconoció en términos sociales a la identidad travesti y reconoció las violencias sistemáticas a las cuales estaba sometido ese colectivo. Y también creo que fue importante, digamos, en ese momento un gobierno que habilitó el debate público
y la escucha activa de lo que teníamos para decir quienes veníamos de los movimientos de diversidad sociosexual y en particular de los movimientos travestis trans. En el Congreso de la Nación había 3 proyectos en la cual nosotras nos sentamos las organizaciones trans a poder debatir cuál era la ley que beneficiaba a toda la comunidad. El consenso político para realizar la ley de identidad de género fue desde la mirada de los derechos humanos. Por supuesto, siempre teniendo una ley de máxima, ¿no es cierto? Una ley en la cual ninguna, ningunes y ninguno quedemos afuera, desde la niñez, adolescencia, adultas mayores y por supuesto también la comunidad migrante en nuestro país. A mí me parece que el dictamen que sale de la Comisión para el Debate en Diputades fue el dictamen que representaba el mejor proyecto de ley. La transversalidad estuvo pensada quizás como un eco del contexto social que vivíamos, pero creo que los matices, el agregado, el enriquecer el proyecto fue el carácter distintivo de nuestro movimiento y ahí surge con claridad el sujeto político travesti trans que realmente llevamos adelante acciones que tenían que ver con reparar, con reconocer y reparar las desigualdades, la violencia estatal que nos atravesó en nuestras vidas. Los testimonios, por supuesto, que nos acercan a ese lugar tangible, palpable, que se vivió, que se sigue viviendo, por supuesto, porque las voces de nuestras invitadas y las voces de nuestras entrevistadas, como escuchábamos recién también, precisamente nos acercan a lo más cercano, ¿no? Y lo que se ve reflejado. Una reflexión de cada una de ustedes me gustaría pedirles antes de irnos al corte. Yo creo que esto es una enseñanza, esta ley ha sido una enseñanza como algunas otras, de que el derecho no cambia la realidad, la ley no cambia la realidad. La ley viene después de que el cambio social impulsa a nuestros representantes del pueblo, a nuestros representantes de las provincias, a ir al Congreso a tomar esos cambios sociales que reconocen derechos que no están convalidados para que se transformen en ley. Esta es una de esas leyes. Y pedir, lo tengo que hacer por mi trabajo actual, que también el plan médico obligatorio, el tratamiento hormonal o el tratamiento médico que corresponde, llegue a las cárceles, en los lugares de encierro para la comunidad gay, lesbiana, LGTB. Muy bien, Diana. Muy bien. Vilma. Como reflexión, decir que qué cosas buenas salen cuando se junta la demanda social, las organizaciones sociales y la política. Cuando la política puede ser eso que expresa las mayores demandas sociales y cuando la política busca esos consensos precisamente para reconocer derechos, para ampliar derechos y trabaja con aquellos que en definitiva son los que van a ser beneficiarios de esas normas, ¿no? Entonces, es como la mejor expresión de la política. Si es allí, es ahí cuando está sacando normas que la gente valora, y que busca esos consensos para trabajarlos. Y me parece que en un momento como el que vivimos es plantear eso, es siempre con la gente, siempre con las necesidades de las personas. La mirada colectiva de trabajo. La mirada colectiva del trabajo. Sí. Marita. Me gustaría hablarles a los que aún humillan, a los que aún discriminan, a los que aún ignoran, a las que aún ignoran, discriminan y humillan, por ser activista sorora del colectivo, por ser mamá de Yulay, decirles que en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que supimos conseguir este primer Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad creado en este gobierno, estamos trabajando, y les hablo a quienes humillan, para que las niñeces trans, 7 de cada 10, sufren violencia en sus hogares.
para que los adolescentes trans no sean expulsadas de sus familias, para que no sean humilladas en los hospitales, en los centros de salud, llamándolas por los nombres que no quieren. Y sobre todo, llamo como activista y secretaria de Igualdad y Diversidad a la sociedad y al sistema político a un pacto. Esperemos que pronto, más pronto que tarde, podamos decir que las personas trans se dejaron de morir innecesariamente a los 40 años. La palabra de cada una de nuestras invitadas. Les agradezco muchísimo. Marita, muchas gracias. Vilma, muchas gracias. Diana, muchas gracias. Esto es emoción también, ¿eh? Vamos a ir a una pausa y luego vamos a continuar. Gracias. Continuamos en este especial por los 10 años de la Ley de Identidad de Género y empezamos con invitadas. Está con nosotros y con nosotras y con nosotres Greta Pena, subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación. Bienvenida, Greta, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Muy contenta de recibirte en el living. Ya vamos a estar hablando, pero quiero saludar a la compañera Julia Amore. Julia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Diana? Qué placer estar acá. Felicitaciones por tu trabajo, además. Gracias. Julia Amore Igualmente. es actriz, que seguramente muchos la tienen por su trabajo. Y vamos a estar también compartiendo, además del marco que nos trae a todas y a todos y a todes, también un poquito lo que ustedes me quieran contar. Por supuesto que hay preguntas que tienen que ver con estos 10 años, Greta, Julia, con tanta felicidad, con tanta celebración, pero también con tanto cuidado, ¿no? Porque una ley también se cuida. La 26.743 no es solamente un número, ¿no, Greta? No, para nada. Y en virtud de eso, quiero preguntarles qué derechos se ganaron precisamente con esta ley. Si querés empezar, Greta, desde lo institucional también, porque escuchar tu voz nos gusta mucho. Muchísimas gracias. Esta ley es un antes y un después para nuestro país. Es un hito de la democracia. Reconoce la identidad de género, es decir, a la autopercepción de cada persona según el género que cada quien autopercibe como un derecho humano. Fíjense que si ustedes leen la Ley de Identidad de Género, no van a ver en ningún momento la palabra trans, travesti, transexual. Porque todos, todas y todas los ciudadanos tenemos identidad de género. Sin embargo, quienes sí se corresponde con el sexo asignado a nacer, teníamos los derechos consagrados. Y las personas travestis y trans no. Hablábamos de las personas cis. Exactamente, de las personas cis, y vamos, denominamos a las personas cis como quien no es una persona trans. Claro. Digo, para hacer un poco de pedagogía. Claro. Y a partir de esta sola voluntad, lo importante de esta ley es la no interferencia de terceros. No se necesita una intervención de un médico, un psiquiatra, ni autorización ni autorización judicial. Claro. La sola voluntad de la persona, sin interferencias. Esto es lo que hace tan de avanzada esta ley. La sola voluntad, Juli, ¿te puedo decir Juli? Sí, obviamente. Porque precisamente de eso se trata, ¿no? Esto del sentimiento que pulsa y que la voluntad está en uno, de decidir qué se exterioriza y de qué manera, ¿no? Y la autopercepción de género tiene que ver con eso, la identidad es propia. Yo soy dueña de quién soy. Y en esa línea seguramente te habrá atravesado de una manera muy especial la sanción de la ley, Juli, porque ahí le pusimos no solamente el cuerpo, sino el sentimiento. Totalmente. Como mujer trans, precisamente, ¿qué pensás que se ganó precisamente con la legislación, con esta ley? Se ganó muchísimo y está bueno reconocer que dentro de esas luchas, esas batallas, esa militancia, ese activismo, todavía, a pesar de que hemos ganado muchísimo y hay un antes y un después en una ley que, como bien decía Greta, es una ley de vanguardia, es única en el mundo, por una serie de características que vamos a ir nombrando, un poco ya contó Greta,
pero digo, como esta idea de que la vida de las personas trans, travestis, transexuales, transgéneros, no binarias, cambió muchísimo, porque es el reconocimiento de parte del Estado, ¿no? También está bueno por ahí contar y compartir que antes de que existiera la ley, las personas travestis y trans también existíamos. Simplemente que, como dijo Greta, no estaba reconocido por el Estado, ni eso se trasladaba a los datos registrales, digamos. No figuraba en nuestro documento, ni en nuestras partidas de nacimiento, mucho menos. Siempre ¿no? estuvimos, ¿no, Juli? Claro, pero bueno, para en hacer, la historia. Claro, pero para hacer hubo una reglamentación que nos impedía ser quienes realmente ya éramos. Entonces, para poder ser reconocidas por el propio Estado y que eso se visibilice también en nuestra documentación, si fuese necesario, había que hacer un amparo judicial. Sí. Entonces, todo una todo burocracia eso, alrededor. Claro, todo eso era todo más, muchas veces engorroso. O muchas veces, Greta, vos sabés perfectamente, dependía de la voluntad de tal o cual juez o jueza que tocara de turno. No era digno Claro. que las personas se tuvieran que someter a una autorización, en este caso judicial. Por eso es tan importante la ley, que no resuelve per se la violencia que siguen sufriendo las personas trans, Supuesto que no. pero sí nos da directrices y nos da la oportunidad de generar herramientas para empezar a dar respuestas. Una cuestión que consagró o que reconoció fue el cambio registral, ¿sí? Que es totalmente administrativo ese trámite y que no es una obligación, es un derecho. Sí. Y no le cambió la vida a nadie, no le afectó el derecho a otra persona. No, claro, agrega. está buenísimo reconocer eso, que no se le quita ningún derecho a nadie. No, es que está muy bien lo que decís, Diana, porque baja los niveles de violencias, nos hace una sociedad más democrática. Por eso digo que concretamente estos derechos, pero simbólicamente da un fuerte mensaje, sobre todo para las nuevas generaciones, que nacen en un país más libre y más digno. Y también sirve de precedente, ¿no, chicas? Sí, para sí. otros países, ¿no? Sí, o sea, sigue nos volvimos siendo vanguardia incluso a ese nivel, ¿no? Sí, justamente sigue siendo única en el mundo por esto mismo, por lo que decía Greta también y lo que venimos conversando, que es un simple trámite administrativo, sencillo, gratuito y que no requiere ni la voluntad de un juez, ni la voluntad de un médico, ningún profesional tiene que intervenir. Está bueno decirlo porque si bien cumplimos 10 años, todavía hay lugares en los que algunas chicas para hacer tratamiento y algunos chicos y chiques les piden, nombro a las chicas primero porque es lo que nos llega más como demanda, como reclamo, como consulta. Hay lugares en los que todavía para hacer un tratamiento hormonal o una reasignación o readecuación genital o alguna intervención quirúrgica en sus corporalidades, les piden el reconocimiento de un profesional que diga que sufren disforia de género. Claro, pero obsoletísimo, muy obsoleto. Por eso, para que la gente entienda, como vos decías, Diana, es importante la despatologización. Exactamente. La descriminalización, porque la ley impide y prohíbe cualquier norma, acto o práctica que vaya en contra de esos derechos. Y la desjudicialización. Y además de eso, la inclusión a la salud integral de las personas trans, el trato digno. No es necesario cambiarnos el DNI y el resto de los terceros y terceras tienen que respetar el nombre y la identidad de género autopercibida. Y algo fundamental, el reconocimiento de los derechos de las niñeces de las infancias trans, claro. Una cosita chiquita en relación a esto, Juli. Fíjate que en el articulado, en el artículo 11, que justamente es el que habla de, el 12, perdón, que es el de trato digno, que es el que hablaba Greta, pensemos también para entender y quienes nos escuchan y nos miran y puedan comprender de qué hablamos cuando hablamos de la trascendente de esta ley, ¿no? Tuvimos que trabajar en una ley que incluya ser tratadas, tratados, tratades dignamente
¿no? Cosa que cualquier otro ciudadano o ciudadana no necesita una ley para eso. Está la intervención del Estado, pero ya per se, digo, para esto tuvimos que trabajar en una ley donde hable expresamente de eso. Y si alguien no tiene rectificado los datos, tiene derecho a ser reconocida o reconocido o reconocida por su autopercepción. Por eso la ley viene a ocupar ese rol importante como herramienta jurídica, porque además es protectora. Y muy bien también estos ítems que nombró Greta, porque precisamente hay distintos componentes que son la sustancia de la ley. Por ejemplo, cuando hablaste de despatologizar. Atención con esto, porque también aprendemos escuchando los tecnicismos de una ley, pero en definitiva son impactados e impactadas en la vivencia de las personas. Las leyes tienen esa función primordial, por supuesto. Vamos a compartir unos testimonios y luego volvemos. Los derechos que se consagraron fueron tal cual como nos planteaba Claudia Pía Baudraco cuando nos presentó en las provincias la Ley de Identidad de Género. El derecho a la identidad para acceder a los demás derechos, el derecho a la educación, al trabajo, al deporte, al poder volver a recuperar los lazos con nuestras familias, con nuestros amigos, aquellos y aquellas que nos habían expulsado quizás cuando nuestra identidad de género era marcada. Para la población del común tiene un impacto de libertad, ¿no? De poder caminar libres por la calle, de poder ser quien sos. Y después para nosotros como personas políticas, creo que también nos abrió una puerta y un lugar de visibilización nos dio, ¿no? La verdad, impactó en las compañeras travestis trans de una manera que realmente se han podido pensar y hemos podido pensarnos como sujetas de derecho, ¿no? Antes que nos den el documento, nosotras éramos ciudadanas de segunda. Tenemos que ser todos, todas, todes partícipes de ese cambio cultural. No podemos pensarnos hoy en una Argentina, en una sociedad, en un esquema político, en un esquema laboral, en un esquema de salud. En ningún ámbito nos podemos pensar sin inclusión. Es la mejor ley de identidad de género del mundo, dado a que no patologiza, a que no discrimina a ninguna de las edades de las personas trans, a que puedan acceder a la identidad de género, tanto niños, niñas, niñas, así también como los adultos, las adultas mayores. Es un trámite administrativo que se puede llevar adelante en cualquier rincón de nuestra patria. No necesariamente tenés que pasar por un médico para que te diga, para que te diagnostique como disforia de género, como enfermedad, para poder darte la identidad, o no necesariamente tenés que intervenir tu cuerpo para que se reconozca tu identidad. Siempre nos dijeron y siempre nos han dicho que Gringolandia, que Europa ha sido lo mejor y ha sido lo más bonito. Y nosotras las travestis que hemos militado la ley de identidad de género y hemos puesto la cuerpa para el cupo laboral travestis trans, salió de acá, es Sudaca. Y nosotras somos felices que salga de esto y que sea un paradigma, un faro del sur hacia el futuro, hacia un cambio de paradigma en todo el mundo, ¿no? Porque nos sentimos orgullosas de esta ley. Nos sentimos orgullosas de esta ley, decía una de las entrevistadas, Daniela Ruiz, precisamente con esa energía que la caracteriza como una gran militante y activista, y a las demás compañeras, por supuesto, y compañeros como Saiza Cayán. Estuvo hablando en ese testimonio Ordela Infante, Saiza Cayán, Daniela Ruiz y Dani Castro también, Danielita Castro. Importante escuchar desde la propia voz de las protagonistas, de quienes estamos aquí activando, militando, ¿no? Seguimos en esta línea. Greta, hablaríamos tantas cosas sobre esto, tanto, pero quiero escuchar una semblanza tuya, por supuesto, y un cierre de las dos de este bloque interesante. Escucharles, la verdad, como que me conmueve y me retrotrae a esos 10 años donde estábamos en esos palcos, y también el resto del movimiento LGBTI apoyando la ley de identidad de género como prioridad,
porque fue heredera del matrimonio igualitario, que nos abrió un paradigma de igualdad. Totalmente. Y esta ley de identidad de género, además de lo que hablamos, nos da las respuestas y las voluntades para seguir para adelante. Fíjense ustedes cómo se consiguió luego la ley de cupo laboral travesti trans, tan importante, que es una medida afirmativa reconociendo la desigualdad y la exclusión social, así como también la posibilidad de un DNI para aquellas personas que no se sientan dentro del binomio varón-mujer, comúnmente llamado el DNI no binario. Así que esto se va abriendo a la educación, a políticas públicas. Esta ley fue maravillosa en ese sentido, por eso digo que fue un antes y un después en nuestra historia democrática. Se me ocurre pensar, perdón, cortito, pero la ESI también, Sí, que claro. no está siendo Sí, respetada o aplicada, y pensar que tiene ya tantos años, ¿no? Que haya implementación Creo de que ESI, 16 es una años, ley. Greta, Juli. Sin embargo, es el marco también de estas leyes que hacen que también se vuelvan parte en ese entramado. Juli. Sí, y también nombrar el recorrido de la militancia. Todo esto es posible porque hay militantes, activistas detrás de esto. No puedo dejar de nombrar a Loana Berkins, Uy, Diana por supuesto. Zacayán, quienes estuvieron y compartimos esos momentos históricos, y también un Estado y un gobierno que se hace eco de ese reclamo y se trasluce y se traslada a las leyes, ¿no?, que hoy tenemos. Hay que seguir adelante, seguir militando y seguir luchando por nuestros derechos. Tengo unas ganas de abrazarte, Juli. Ay, yo también. Hacemos un abrazo simbólico, Juli, Greta, a ustedes y por supuesto a quienes nos están mirando, porque esto llega a todos lados, sobre todo al corazón de las personas. Tenemos una ley y hay que cuidarla. Gracias, compañeras, gracias chicas. Gracias a ustedes. Vamos a un corte, luego continuamos. ¿Estás en Salta? Estás en tu canal de bandera. Noche de Mente, un programa científicamente divertido. No, Carla, es científico, es Noche de Mente, un programa científicamente divertido. ¿Qué? Noche de Mente, un programa científicamente divertido. Chicos, perdón, si me permiten, muchas gracias. Noche de Mente, un programa científicamente divertido. Pensa en macro. En la vida no hay reintegro de oportunidades. Pensa en un sueño y que el segundo no valga la mitad. Nunca. Pensa en hacer grande tu lugar. Pensa en Argentina. Pensa en macro. Pensa en macro.com.ar. Es momento de divertirnos. Es momento de buscar lo inolvidable y vivir intensamente. Es nuestro momento. It's Miller Time. Llegaron las recetas que nunca fallan para resolver las comidas de todos los días sin complicarte la vida. Con platos rápidos, ricos y saludables para disfrutar en familia. Además, con cada edición, un accesorio de cocina para armar un super kit que se va a convertir en tu aliado ideal a la hora de cocinar. Encontrá en el kiosco las recetas de Chantal y tu nuevo ayudante de la cocina a 799 pesos con 90. Clarín. It's Miller Time. ¿Qué hace el litro? A ver, ahora tenemos una banda de vándalos chinos. ¿Vamos con claqueta? Lito Vitale en su estudio. Para mí un buen anfitrión es aquella persona en principio generosa que le gusta compartir. Muchas ganas de recibirte y recibirte con amor. Recibiendo amigos. Los dos fanas tuyos, así que estamos metiéndole algunas... No, qué bueno. Compartiendo música con vos. Que cada uno interpretando un rol diferente en instrumentos, en mi caso la voz. Planazo. Bienvenidos a esta nueva edición de Anfitrión. Estreno, martes 23:30. Televisión Pública. Todos los 9 de mayo nos juntamos. Siempre buscamos un lugar donde podamos marcar nuestros sentimientos. La experiencia de los ex tripulantes del buque espía Narwhal en la Guerra de las Malvinas. Siempre estuvimos con un perfil bajo, sin hacer demasiado ruido, olvidados por la propia sociedad. Como siempre digo, detrás de la sombra.
Detrás de las sombras. Documental. Domingo, 23 horas. Televisión Pública. Ya estamos llegando casi al final de este especial por los 10 años de la Ley de Identidad de Género, y una entrevista muy especial está con nosotras, con nosotros, con nosotres, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. ¿Cómo estás, Elizabeth? Bienvenida. Gracias, Gracias a vos. Diana, y gracias a la TV Pública por este hermoso programa especial. Es especial también para mí y seguramente para muchos y muchas que estés aquí con nosotras y con nosotros, porque precisamente cuando hablamos de un ministerio de las mujeres, hablamos de ponerle cuerpo y figura a un trabajo que se viene haciendo y que era necesario, ¿no, Elizabeth? Sí. Era necesario. Claro que sí. A veces cuesta y nos hace bien explicar, ¿no? Por qué y el trabajo y las resistencias que hay, que son muchas, pero Ahora sí, los vas a en comentar estas cosas es donde se ve. Bueno, precisamente en el marco de estos 10 años de la ley 26.743, por supuesto que se han desprendido distintas lecturas, ¿no? Y una ley de la democracia que se vuelve además un precedente histórico para nuestro país, tan trabajado, militado y luchado, y también para el mundo. De hecho, nos miran hacia aquí. Absolutamente. Precisamente desde la institucionalización, ¿qué desencadenó luego de la sanción esta ley? Bueno, primero decir que hay un antes y un después. Uno puede poner en el marco de estos 10 años que se cumplen desde el día de la sanción, cambió sustantivamente la responsabilidad del Estado, la mirada, los consensos sociales, toda esa lucha que vos decís que llevó y que se juntó con la decisión política para hablar de que la identidad de género es un derecho humano, ¿no? Y traigo esto porque para nuestro país la identidad, el derecho a la identidad estuvo marcado también a fuego por la dictadura cívico-militar. Entonces, hablar de que avanzamos y tenemos la identidad de género como un derecho humano es clave. Lo que vos decís, estamos a la vanguardia del mundo y con mucho orgullo. Es la mejor ley que hay en el mundo y que además es una ley que despatologiza, es decir, para que se entienda qué significa, es salir de la idea de que alguien es un enfermo o una enferma y pensar que además ¿no? Es una ley que trabaja sobre el deseo, sobre la voluntad y no sobre el destino biológico. Así que para nosotras eso es absolutamente clave. ¿Qué se desencadenó? Se desencadenó esto, ¿no? Poner en agenda todas las otras problemáticas que todavía igual muchas están muy vigentes, vinculadas a la población travesti trans, colocarlo en las obligaciones que tiene el Estado, sanciones después podemos charlar, pero digamos, de la ley de cupo laboral travesti trans, y sobre todo también pensar que eso parió de algún modo al propio ministerio, que no casualmente, claro, y en ningún otro lugar del mundo se llama Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Pensar que entre las cosas que estoy pasando rápido, este primer ministerio tiene la primera subsecretaría específica de políticas de la diversidad, que tuvimos por primera vez una subsecretaria trans como Alba Rueda, sí, y que en estos días nos dejó en el mejor de los sentidos porque pasó a ser la representación, sí, de la Argentina en todo el mundo sobre identidad de género y orientación sexual, teniendo el cargo de embajadora. Tenemos por primera vez una embajadora, no solamente en Argentina, sino en el mundo, una embajadora trans. Así que digo, ¿qué desencadenó esto y muchísimas otras cosas más? Sí, cuando hablábamos de la institucionalización, precisamente tiene todo este marco que desglosa Elizabeth muy puntualmente, por supuesto, y nombrando a Albita Rueda, que la queremos tanto también, porque hablamos de militancia, ¿no? De activismo, y en ese sentido, bueno, los desafíos siempre siguen estando, ¿no, Elizabeth? Hacia adelante, ¿no? Y sí, porque ¿cuáles son los principales desafíos, tal vez? Bueno, hay que decir que las leyes
traen transformaciones y hay leyes performativas como esta, pero que de un día para el otro las condiciones materiales o estructurales de violencia, de condiciones de vida, de desigualdad, de discriminación, no se modifican con una ley, ¿no? Que la ley es un paso importantísimo en un montón de acciones que hay que llevar adelante, que todavía tenemos como desafío, que lo decimos una y otra vez, que la población travesti trans en nuestro país tiene una expectativa de vida cerca de 40 años. Ahora en estos días se está haciendo el primer censo que incluye la pregunta, que nos va a poder dar información, que eso es un paso en términos de institucionalidad, ¿no? Y cuando uno se pregunta por qué tienen esta expectativa de vida, bueno, hay que saber que la realidad es que hay una enorme cantidad de condicionantes que tienen las personas travestis trans, cada vez menos, pero que todavía sigue siendo muy presente. La muy rápida exclusión del hogar, digamos, justamente por su decisión de elegir ser quien es una persona. Esto quiere decir que no, el lugar de su casa no es un lugar de contención, de apoyo, sino muy por el contrario, un lugar de exclusión. Esa exclusión en el hogar en una edad adolescente o joven también implica una salida muy rápida del sistema educativo. Eso tiene un impacto claramente en el acceso al derecho al trabajo, que la inmensa mayoría de las personas travesti trans durante mucho tiempo tenían como único destino para supervivir la prostitución. Y en definitiva, digo, esto impacta en el derecho a la vida, en el derecho a la salud, en el derecho a la vivienda. Esos son los desafíos que tenemos por delante. Hay que decir que el decreto del presidente de cupo laboral travesti trans y después la ley es un paso muy importante, centralmente porque lo que permite es acceso al trabajo. Y el acceso al trabajo, como nos pasa a cualquiera, nos permite previsibilidad, saber que puedo pagar un alquiler, saber que tengo una obra social y muchas otros derechos que la inmensa mayoría de la gente los tiene incorporados como naturales, pero que era una de las deudas enormes que teníamos. Al día de hoy estamos más de 290 personas trans o travestis que ya ingresaron a la administración pública y ese es uno de los desafíos, poder seguir cumpliendo con esa ley. Interesante porque Elizabeth además nos da datos puntuales y vamos a ponerle voz, testimonios, por supuesto, te los comparto, Elizabeth, y lo compartimos con todas, todos y todes. Creo que todavía hasta hoy sigue siendo algo que es como un sueño permanente. Veníamos de otra época, veníamos de no ser nada, de no tener un nombre, de no tener ni siquiera una bandera. Y eso posibilitó que hoy nos sintiéramos partícipes de una sociedad que busca ser igualitaria. Siempre fuimos cuestionadas por nuestra forma de vestir, por nuestra alegría, por nuestras formas de hablar, y con la sanción de la ley se dio marco a una discusión que todavía perdura, pero que también empieza a modificar el carácter de una sociedad y empezarla a hacer un poco más inclusiva. Estamos felices de contar con esta ley que es un derecho humano fundamental, la identidad de una persona. Segundo, el matrimonio igualitario. Y por último, la Ley Nacional de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans. Y ahora lo que necesitamos es una reparación histórica para toda nuestra comunidad, que muchas personas mayores se encuentran en un estado de vulnerabilidad absoluta. Este es uno de los desafíos más importantes, la reparación histórica. Reparación histórica para travestis trans mayores de 40, vulnerables, porque hay muchas compañeras que están en un estado de vulnerabilidad absoluto. Yo siempre dije que la ley iba a cubrir un 30% de los derechos de las personas trans. Ahora vamos por ese 70% que falta. Necesitamos una ley integral, necesitamos acceso a una salud integral, necesitamos acceso a la inclusión laboral, educativa, a la vivienda, y necesitamos que la democracia argentina repare toda la injusticia que pasamos las mujeres trans, que vivimos la dictadura militar. Es necesario que podamos debatir en el Congreso Nacional una ley integral trans, en donde la democracia repara todas las injusticias que pasamos las personas trans en democracia y por supuesto en la dictadura militar. Las vidas que hasta hace un tiempo eran opacas
hoy están llenas de alegría. Falta un montón para que esa alegría sea para todas, pero estamos trabajando para que eso sea así. Y en todo caso, antes había un brillo lejano de esperanza, pero hoy lo tenemos más cerca. Y eso es lo que hoy tenemos para trabajar y creo que es hacia donde vamos. La importancia de escuchar de sus propias voces, de las compañeras trans, con los compañeros, les compañeros, por supuesto que nos atraviesa cuando la vivencia tiene un registro, tiene una historia, y precisamente comunicar es muy importante. Por eso en los testimonios, a través de este programa especial por los 10 años de la Ley de Identidad de Género, también se ven reflejados, hay sublecturas y tienen que ver con esto de lo que mostramos, lo que comunicamos, precisamente en esa línea, Elizabeth, en una era en la cual comienzan a escucharse cada vez más discursos de odio, lamentablemente, desde tu lugar como ministra y viendo desde ese lugar hacia los medios, ¿cómo ves precisamente este abordaje que están teniendo algunos medios de comunicación en donde deberíamos tener el respeto por la palabra y por la pluralidad, pero sin embargo muchas veces no es así? Bueno, primero sí hay una preocupación en general sobre los discursos de odio que están, digamos, ciertos sectores de las derechas más reaccionarias puestas más en evidencia en este último tiempo, pero hay que decir que nosotras estamos trabajando particularmente con una ley Micaela Medios que le hicimos, poniendo al servicio de distintos grupos de medios y además de los medios públicos, que eso es obligatorio por ley, y nosotras creemos que la llave, Diana, es sin lugar a dudas la ESI, ¿no? La educación sexual integral, que de modo transversal llega a todas las escuelas públicas, privadas de todo el país, porque ahí están los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes que el día de mañana van a ocupar los lugares como lo haces vos en las televisión, en la radio, en los diarios. Y hay que decir también que hay una red muy grande de comunicadoras feministas, de comunicadoras compañeras, que para nosotras son claves para poder, digamos, contrarrestar esos discursos. Creemos que igual hemos avanzado mucho, eso me parece importante, hemos avanzado mucho, falta mucho, ahí lo decían varias compañeras, pensar en las vejeces, pensar en la violencia institucional, quedan muchos temas en agenda, estamos trabajando en ello y sabemos que van a seguir trabajando las que vengan después de nosotras. Es muy lindo todo lo que nos contás, muchísimas gracias, Eri, no sé si querés agregar algo más para el cierre. No, decir que la Argentina y la democracia hace 10 años se profundizó, se amplió en clave de derechos humanos y que eso se lo debemos al movimiento de la diversidad y a todas aquellas que hoy ya no están, Diana, Loana, María Pía, digamos, y a las que están todavía hoy luchando. Lucha, la palabra la cerró la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, luchando, esa es la palabra del cierre. Y te invito, Elizabeth, vamos a disfrutar con música este cierre y agradecerle a todas, a todos y a todes quienes nos están mirando y disfrutando este programa de celebración, de reivindicación también, pero también estos desafíos que se plantean de acá hacia adelante. Vamos a disfrutar ahora, ministra, a Luchi y Ferni. Yo gracias. Las amo a las dos. Gracias, muchas gracias. Los disfrutamos. Escribió Lorena Carpanchay para este cancionero que saliera el año pasado llamado Brotecitos, bajo la coordinación de Susi Jock y Javiera Fantín, esta copla que vamos a cantar. Estoy hecha de cerros y de valles, de vinos y de sol. Soy diaguita marrona calchaquí, mi caja y mi canto me dan la fuerza para volar en alto. Ya vienen las maricas cantando la tonada. Derribando las miradas, diaguitas tan bien trabas y
no nos van a derribar. Sus insultos, sus maltratos nos van a respetar. Ya vienen las maricas cantando la tonada. Ya vienen las mariposas derribando las miradas. Diaguitas también trabas y no nos van a derribar. Sus insultos, sus maltratos nos van a respetar. Ya vienen las maricas cantando la tonada. Ya vienen las mariposas derribando las miradas. Diaguitas también trabas y no nos van a derribar. Sus insultos, sus maltratos nos van